Ya. Muy buenas tardes, estimados profesionales. Nos encontramos aquí nuevamente en una grabación mediante Zoom. Ustedes ya en anteriores módulos han venido aplicando esta herramienta lógica. Ahora yo les voy a explicar todo el contenido que ustedes encuentran en la planificación de la primera semana. Para ello les voy a compartir mi pantalla. Estas diapositivas ustedes también ya las tienen dentro del material de apoyo. Bueno, espero se encuentren muy bien ustedes allá en Sucre. Yo les hablo desde aquí, desde Tarija. Comentarles que el clima está bonito. Espero que también en Sucre se encuentre de igual manera. Ustedes han venido trabajando en el foro, que espero que el plazo fenece hasta hoy. Espero que no hayan recurrido a los recursos tecnológicos como ser el Internet, porque el foro de la primera unidad consistía más que todo en rescatar conocimientos previos de lo que ustedes conocen. A lo que he ido leyendo los foros, la mayoría de ustedes tiene una idea muy, muy sedimentada de lo que se entiende por evaluación. Ya en el foro de la última semana del módulo, cuando tengamos las clases virtuales mediante Zoom, ustedes van a dar a conocer todas sus inquietudes o cualquier interrogante que hayan tenido durante el desarrollo del módulo. Bueno, vamos a empezar que evaluación, primero, es dar un juicio de valor. Pero para emitir un juicio de valor, primero, la información debe ser analizada, debe ser comparada y todo esto con la finalidad de emitir un juicio de valor. También tenemos, por otro lado, que se aprecia el valor a las cosas que hacen los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En sí, la evaluación consiste en emitir un juicio de valor después de un proceso de reflexión y análisis que realizan los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, mencionamos que la evaluación nos permite a nosotros definir criterios de valor. Se habla de criterios de valor cuando hablamos de indicadores de evaluación o también en el enfoque por competencias, lo que se conoce como criterios de desempeño de la evaluación, que nos van a permitir a nosotros fijar parámetros para saber cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Se fija todos estos criterios o indicadores de evaluación con la finalidad de juzgar a los estudiantes, pero no le vamos a juzgar de una manera muy arbitraria, sino que más a lo contrario. Este juzgamiento nos va a posibilitar a los maestros mejora y hacer un reajuste en nuestra planificación. Vamos a concluir que la evaluación es un proceso de recogida de información sobre la realidad. Recogemos la información que poseen nuestros estudiantes. Debemos recordar que según la teoría de Vygotsky, los estudiantes no vienen con las mentes en blanco, más a lo contrario, son entes que poseen una gama de conocimientos y para ello se viene a respaldar lo que es una evaluación diagnóstica. También la evaluación, al ser un proceso de recogida de la información, es contrastada con una serie de criterios o indicadores que nosotros vamos a poner a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto con la finalidad de saber si nuestros estudiantes han alcanzado realmente la meta que nosotros hemos planificado en nuestros objetivos o competencias que nos hayamos planificado. Todo esto se permite emitir juicios de valor para tomar decisiones. Pero, ¿cuál es la finalidad de que la evaluación nos permite tomar decisiones? Todo esto nos permite con la finalidad de que es un proceso de mejora en el ámbito educativo, porque nosotros como educadores, cuando evaluamos, no lo hacemos con la finalidad de calificar o de darle un valor numérico al estudiante. Más a lo contrario, la finalidad de la evaluación es que nosotros como educadores y ustedes como futuros licenciados sepan, a partir de todas las técnicas y herramientas que ustedes utilicen,
tomen decisiones, pero esas decisiones les va a permitir a ustedes mejorar su práctica educativa. Aparte de mejorar su práctica educativa, les va a permitir a los estudiantes que desarrollen todas sus potencialidades, habilidades y destrezas a lo largo de la planificación curricular que ustedes hayan planificado. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de la evaluación? Las dimensiones son 4. Primero, vamos a hablar del proceso. Hablamos que la evaluación es un proceso. No podemos decir que la evaluación se puede limitar a un solo límite. Si pensamos de esa manera, seguimos pensando según el enfoque tradicional, donde la evaluación solamente se lo reducía al margen de calificar, de dar un número cuantitativo a los estudiantes. Hablamos de la evaluación como un proceso porque se da a lo largo de los momentos de una situación didáctica o de una planificación. Esta evaluación se da desde el inicio con una evaluación diagnóstica, en el desarrollo y al final, en sí, en todo el proceso educativo, venimos evaluando con diferentes instrumentos y técnicas. También la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión. Como nos hablaba Paulo Freire en uno de sus textos, la evaluación se constituye en un proceso de diálogo, pero este diálogo debe ser un diálogo comprensivo, un diálogo que tiene como única finalidad propiciar espacios de mejora, de reforzamiento y de retroalimentación, tanto entre maestro, profesor y todos los agentes que intervengan en la evaluación. También se menciona que la evaluación nos va a permitir mejorar, hacer rectificaciones para poder cambiar, pero estas rectificaciones van a salir en función a las necesidades y características que posean nuestros estudiantes. Muchas veces encontramos estudiantes en el aula que tienen talento extraordinario, que tienen múltiples habilidades, y nosotros como maestro tratamos de encasillar a todos los estudiantes en una misma bolsa. Pero al ser la evaluación un proceso de comprensión y mejora, debemos buscar las estrategias para que ese estudiante que tiene un talento extraordinario y ese estudiante que tiene dificultades de aprendizaje se sienta cómodo y se sienta feliz cuando ustedes ingresen al aula y den un contenido. Tanto ustedes como los estudiantes deben sentirse satisfechos y realmente convencidos de que lo que ustedes han transmitido, las técnicas que han utilizado, les ha permitido cambiar su aprendizaje, les ha permitido cambiar hábitos de vida también. Ahora, cuando hablamos de la evaluación educativa nos permite emitir juicios de valor, ya hemos mencionado, que antes de emitir un juicio de valor, toda la información que ha sido recabada por los distintos métodos y técnicas nos va a permitir a nosotros emitir un juicio de valor sobre qué, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y también sobre el aprendizaje de los estudiantes. Mencionaba que emite juicios de valor sobre la práctica educativa y también sobre los estudiantes. Si realmente estamos evaluando correctamente o seguimos tomando al estudiante como un simple ente portador de conocimiento. También la evaluación permite a nosotros mejorar la práctica como docentes. Y realmente ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar en aula, ya sea en educación escolarizada, en pregrado o también podemos hablar en posgrado, se van a dar cuenta que no hay satisfacción más grande cuando vemos el rostro de los estudiantes y observamos en ellos realmente que han entendido el contenido. Y eso se va a repercutir o se va a volcar en todos los instrumentos de evaluación que ustedes utilicen y donde los estudiantes obtengan desarrollos considerables. Eso es una gran satisfacción para maestros, para saber que nosotros realmente hemos llegado a los estudiantes. También la evaluación nos permite realizar un ajuste al currículo, pero ese ajuste se da de dos maneras. A nivel programación del docente, cuando hablamos de este punto, hacemos mención a las planificaciones o situación didáctica que planifica el maestro durante el aula, que planifica el docente del aula. Porque el docente dentro del aula tiene que ser un artista y realmente debe tomar en cuenta todos los estilos de aprendizaje del estudiante y debe realizar una planificación flexible donde le permite incorporar todas las características y dificultades que poseen sus estudiantes. También la evaluación nos permite realizar ajustes en el proyecto curricular. Tanto en el nivel escolarizado como pregrado y posgrado, siguen una línea educativa que está regentada a nivel nacional por el Ministerio de Educación, a nivel universidades por la CV, como es la Universidad Juan Misael Saracho, donde ya nos marcan lineamientos generales
o contenidos macro donde parten de la realidad cognitiva de nuestro país. Y constantemente estos contenidos están sujetos a evaluación a través de una serie de técnicas e instrumentos con la finalidad de ver si los que se están desarrollando a nivel nacional nos van a permitir potencializar a nosotros los bolivianos y mejorar nuestra calidad educativa. Ahora, existen términos que muchos se confunden cuando hablamos de evaluación. Ustedes en el foro mencionaban que evaluación es sinónimo de medir, pero cuando hablamos de medir, la palabra medir se asemeja a comparar. Comparar algo, comparar una medida patrón con otra cosa. Es comparar qué atributos y qué cualidades tienen. Pero cuando hablamos de evaluación, no estamos midiendo, no estamos comparando. No estoy comparando que este estudiante sabe más, que este estudiante ha logrado desarrollar mayores actitudes técnicas, destrezas, habilidades. No. Tiene que desaparecer de nuestra mente que evaluación es medir. También tiene que desaparecer de nuestros esquemas mentales. Evaluación es calificar. Cuando hablamos de calificar, estamos hablando de que la calificación consiste en dar una nota al estudiante. Evidentemente, la evaluación es cualitativa y es cuantitativa también. Cualitativa cuando hablo de las cualidades, de las destrezas y de las habilidades. Pero cuando hablo de cuantitativa, estoy refiriendo al valor numérico que le damos. Muchas veces asociamos evaluación con calificación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema aún sigue manejando el valor numérico para saber si un estudiante ha asimilado las competencias que hemos planteado al desarrollo del módulo. Por ejemplo, ustedes, si obtienen una calificación menor a 70, ya están reprobados. Es un número que nos colocan. Pero la evaluación va más allá de un valor numérico. La evaluación es, lo puedo decir de manera más sencilla. La evaluación es todo el conjunto de habilidades, de destrezas que desarrolla el docente para llegar a los estudiantes. ¿Qué es lo que utiliza para que el estudiante comprenda? Y también mucho se confunde el tema de evaluación con lo que es la acreditación. La acreditación consiste en que si una persona tiene las facultades para desempeñar determinadas tareas y la acreditación lo dan las universidades, lo dan los institutos, los dan las unidades educativas, no lo da el título en sí. Por ejemplo, ustedes están optando por un nivel licenciatura en educación técnica tecnológica, pero lo que les va a acreditar a ustedes no va a ser el diploma que ustedes obtengan, sino va a ser la institución educativa a la cual ustedes pertenecen y a la cual dependen de su ciclo de formación académica. Esta pregunta también estaba dentro del foro. Según ustedes, cuáles consideraban que eran las características que tiene la evaluación? Vamos a empezar que hay muchas características de la evaluación, bastantes, pero nosotros nos vamos a concretizar en algunas. Decimos que la evaluación es orientadora del desarrollo. ¿Por qué? Porque está dependiente del crecimiento del estudiante. Esto quiere decir que tome en cuenta las etapas de desarrollo que poseen nuestros estudiantes. Porque, un ejemplo, yo no puedo dar una prueba de cálculo 1 a mis estudiantes que están en sexto de primaria, por ejemplo. Ahí es muy claro Piaget cuando toma en cuenta las etapas mentales del ser humano y la evaluación está orientada a la edad psíquica que tienen nuestros estudiantes. También la evaluación es corporativa. Hablamos de que es corporativa porque cuando se toman decisiones en relación a la evaluación, involucra todos los agentes, tanto maestras, docentes, estudiantes, y si hablamos de una educación regular, también a los padres de familia. La evaluación es dinámica. Es dinámica porque se actualiza constantemente. No puedo yo estar con un método de evaluación durante
más de 10 años, aunque vemos actualmente, vemos docentes universitarios, maestros de aula, que siguen manteniendo las mismas técnicas y herramientas de evaluación. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar los esquemas mentales de la evaluación e innovar técnicas e instrumentos que nos van a permitir evaluar mejor a los estudiantes. También la evaluación es global porque recoge información de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. La evaluación también es contextualizada porque está sujeta a los cambios políticos que tiene nuestro país. Uno de los autores decía que la evaluación la educación es el mayor instrumento político que tiene un país. Y la educación está sujeto al régimen político que gobierna en un estado. Y la evaluación, al ser parte de la educación, también depende del sistema político que rige nuestro país. También la evaluación es continua. Es continua porque se da en todo el proceso de aprendizaje. Se da en el inicio, se da en el desarrollo y se da en la etapa de finalización. Ustedes jóvenes tienen que ser capaces de evaluar desde el comienzo que empieza su práctica educativa y no dejar al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar una prueba final. Si hacemos eso, seguimos manteniendo una educación tradicional. La evaluación es integradora. Es integradora porque relaciona el aprendizaje y la evaluación. Es flexible y orientada a la acción. Es flexible la evaluación porque se acomoda a las características y necesidades que posee el estudiante. Y es orientada a la acción porque toma acciones de mejora, emite juicios de valor, pero estos juicios de valor lo hace con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación es personalizada. Esto sería lo ideal que se haga, pero debido a la cantidad de estudiantes que tienen las escuelas, que tienen las universidades y que tienen los institutos, hace que esta característica de la evaluación sea un poco media, media no muy excelente como se lo plantea. Debido a que a la sobrecarga de estudiantes, muchas veces el docente no toma en cuenta de manera especializada a los estudiantes, de manera personalizada. Pero ustedes como futuros profesionales en educación técnica tecnológica deben ser capaces de conocer a sus estudiantes, de ver más allá de un estudiante que viene y escucha, cumple las tareas. Debemos conocer al estudiante, qué siente, qué piensa. Eso nos va a ayudar bastante en relación a la evaluación. Hay muchas características, como les mencionaba, acerca de la evaluación, pero hemos considerado estas como fundamentales para poder compartir. Ahora, funciones de la evaluación. Las funciones de la evaluación son dos: la función social y la función de la enseñanza, o también conocida como la función pedagógica. Cuando hablamos de la función pedagógica o enseñanza, estamos hablando de esa función de la evaluación interna que se da dentro del aula, que se da del momento en que el maestro ingresa al aula y toma una prueba diagnóstica o otro método que utilice. Se da dentro del aula cuando el maestro orienta orienta a los estudiantes al desarrollo del cumplimiento de ciertas actividades para cumplir la competencia o objetivo planteado. Se da dentro del aula la evaluación cuando hacemos retroalimentación o reajuste a las debilidades que encontramos dependiendo de los instrumentos que hemos aplicado. Esto quiere decir que si tomamos una prueba, por ejemplo, de historia, y si vemos que la mayoría de nuestros estudiantes se saca menos de la calificación acertada, es una obligación del maestro reforzar el contenido, retroalimentar. Y para ello lo puede hacer con una gama de técnicas que ya vamos a ver en la siguiente conferencia que yo les voy a mandar.
También la evaluación cumple una función social. Hablamos de una función social porque todos esos contenidos que el estudiante ha sido capaz de captar dentro del aula, esos contenidos le deben permitir proyectarse a la comunidad. Le debe servir para poder resolver problemas del contexto. Si realmente se ha logrado que el estudiante se interiorice dentro de la función de la enseñanza, el estudiante cuando salga afuera va a desarrollar competencias vitales para su vida. Ustedes, profesionales, han desarrollado competencias laborales que les permite contar con una fuente laboral. Y al contar con una fuente laboral, ustedes constantemente están en un proceso de evaluación a partir de distintos ítems que les evalúan en sus instituciones donde trabajan. Les evalúan su desempeño, les evalúan su puntualidad, les evalúan la asertividad, el trabajo en equipo, la responsabilidad. Y si ustedes logran una evaluación asertiva, van a ser recontratados. Ahora, ¿por qué evaluamos? Comentarles aquí, por ejemplo, en Finlandia, que tiene el sistema de educación más grande del mundo, que sigue la corriente pedagógica del modelo romántico, no hay evaluación. No hay evaluación porque en este país parten de enseñarle al niño, de enseñarle al joven, de enseñarle al profesional cosas o situaciones que parten de sus propios intereses. Es decir, yo voy a aprender algo que a mí me gusta. Yo voy a desarrollar una habilidad que la voy a potencializar y cuando uno hace lo que le gusta, evidentemente lo hace con pasión. Es por eso que Finlandia tiene la mejor condición de calidad a nivel de educación. Los países latinoamericanos seguimos manteniendo el sistema de evaluación. ¿Con la finalidad de qué? De comprobar si los objetivos fueron alcanzados. Objetivos o competencias, depende de lo que se esté hablando. También la evaluación nos va a permitir motivar a los estudiantes a mejorar y aprender más. Esto depende mucho de la evaluación inicial que ustedes hagan, porque la evaluación inicial nos tiene que permitir a nosotros desarrollar el interés, la curiosidad por la asignatura que voy a desarrollar. Porque si no he logrado eso, llamar la atención de los estudiantes, nos va a repercutir en resultados menos esperados, que nos va a desalentar como maestros. También la evaluación se evalúa para identificar los puntos de mejora dentro del proceso didáctico. Se mencionaba que la evaluación es un proceso de mejora. Y con la evaluación nosotros determinamos puntos altos y puntos débiles de la evaluación. Y estos puntos débiles tenemos que reforzar y mejorar para lograr alcanzar la competencia anhelada. La evaluación nos permite o se evalúa para informar a las personas interesadas sobre el avance de los objetivos. Es importante fomentar la evaluación tomando en cuenta los sujetos, la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Este punto se refiere más que todo a la autoevaluación, que es el momento donde el estudiante reflexiona si realmente ha aprendido, ha logrado desarrollar las habilidades, ha logrado comprender el contenido que se les ha planteado en un instante o no. Bueno, jóvenes, estimados estudiantes, esta ha sido la primera parte del contenido de la primera semana. Y más que todo, ha sido una introducción o características generales que tiene la evaluación. Ya la siguiente semana vamos a ir tomando en cuenta la evaluación en sus distintos momentos y las formas de evaluación.
para después llegar a una tercera semana donde vamos a ver algunos instrumentos y técnicas que nos van a permitir evaluar. Espero que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, no duden en escribirme mediante mi WhatsApp, que yo les voy a absorber las dudas y si es preciso realizar otra videoconferencia grabada, como la estoy haciendo ahora, se lo va a hacer. Se ha recurrido a este método debido a que no todos contamos con internet. Es así que se ha optado por las clases mediante Zoom, videoconferencias grabadas. Espero que el contenido les haya servido y tienen una tarea que realizar. Esa tarea, que es de esta semana, se ha utilizado una que son las anécdotas. Las anécdotas nos permiten a nosotros cotejar un texto, un relato con una realidad. Y se ha decidido tomar una anécdota de un partido de fútbol. Era un texto de 200 hojas donde se ha sacado una captura de 3 o 4 hojas nada más, donde ustedes deben leer el texto y deben responder tomando en cuenta las características que tiene la evaluación, el por qué se evalúa, todo esto con la finalidad de relacionar la evaluación a un caso concreto. Me despido deseándoles que se encuentren muy bien en casita y nos vemos en nuestro próximo encuentro.